Buen día muchachos, bienvenidos a su curso de análisis de métodos numéricos. En este video vamos a aprender a calcular el error cuadrático que se nos va a presentar cuando calculemos la ecuación de la recta en un conjunto de datos. Entonces, en videos anteriores vimos cómo a partir de una serie de datos podríamos obtener la ecuación de una recta, la cual nos iba a permitir dar una aproximación sobre el comportamiento de nuestro sistema. Para esto utilizamos el método de regresión por mínimos cuadrados. Ahora, en este video vamos a ver el nivel de error que podemos obtener cuando trabajamos con una recta utilizando el método de regresión por mínimos cuadrados. Entonces, para calcular el error cuadrático, iniciamos tomando uno de los puntos que utilizamos dentro de nuestras mediciones. En este caso tenemos este punto, el cual hace referencia a esta medición, donde la variable independiente es x igual a 1 y la variable dependiente es y igual a 9. Entonces, sobre este punto miramos cuál es el valor o la respuesta de nuestro sistema ante este x sub i, el cual vamos a denominar y sub i. Posteriormente vamos a ir subiendo sobre este eje hasta que llegamos al punto en el que cortamos la ecuación de la recta y vamos a evaluar nuestra función de aproximación, ¿no es cierto? Es decir, la ecuación de la recta sobre ese elemento x sub i para obtener el valor correspondiente de y en el eje y, con lo cual vamos a obtener esta expresión, la cual no es más que evaluar en nuestra función el x sub i que tenemos acá. Entonces, una vez ya tenemos estos dos valores, lo que vamos a calcular es esta distancia que se presenta entre la respuesta real de nuestro sistema y la respuesta a nuestra aproximación. Esta distancia la elevaremos al cuadrado y es lo que vamos a denominar como error, denotando esta expresión: y sub i menos la respuesta de nuestra función evaluada en x sub i, esto elevado al cuadrado. Entonces, una vez tenemos calculado este error, procedemos a agregar una nueva columna dentro de nuestro conjunto de datos y situaremos el resultado de esta fórmula que tenemos acá, como lo observamos en este paso. Una vez ya tenemos este error, procedemos entonces a seguir con el siguiente valor, ¿no es cierto? Entonces cambiamos el 2 por x sub i, ahora obtenemos nuestro nuevo y sub i y posteriormente calculamos el valor o la respuesta de nuestra recta evaluada, obteniendo esta nueva expresión. Nuevamente determinamos esta distancia, la cual no es más que todo este elemento menos este elemento de acá. Esta distancia la elevamos al cuadrado y con esto obtenemos el error presente en este dato ante nuestra aproximación. Ese error lo denotamos nuevamente con esta expresión donde x sub i ahora es 2 y y sub i en este caso ahora va a ser 14. Entonces, el resultado de calcular este error volvemos a ponerlo dentro de nuestra tabla en la columna de error. Este procedimiento lo vamos a repetir con cada una de las mediciones que nosotros hicimos dentro de nuestro experimento. Y el resultado de los errores los vamos a poner en esta tabla, obteniendo estos valores que tenemos acá. Una vez ya tenemos calculado el error presente en cada una de las mediciones con respecto a nuestra aproximación, entonces lo que procedemos a realizar es la suma de todos estos elementos, es decir, la sumatoria de los errores, obteniendo como resultado 50.8688. Nosotros, analizando lo que acabamos de hacer, nos damos cuenta que esto
se podría haber simplificado o lo podríamos reducir a esta expresión: la sumatoria de las diferencias entre los y sub i con respecto a la función de la ecuación de la recta evaluada en x sub i. Esta diferencia elevada al cuadrado nos va a dar exactamente el mismo resultado. Esto, muchachos, es lo que conocemos como el error cuadrático, y es lo que nos va a permitir garantizar que la ecuación de la recta presenta entonces el menor error con respecto a las mediciones que nosotros hicimos dentro de nuestro experimento. ¿Cómo es eso? Pues resulta que si nosotros tuviésemos una segunda recta, por ejemplo la que estamos presentando acá en color verde, definida por esta ecuación que acabó de aparecer, y igual a 11.4 menos 0.99x, ¿qué observamos nosotros acá entre estas dos? Que lo único que cambió fue la pendiente. Esta nueva ecuación presenta una pendiente un poco más alta. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuál de estas dos rectas se ajusta mejor o predice mejor el comportamiento de nuestro sistema? Pues tendríamos que calcular el error presente en nuestra primera función, calcular el error presente en la segunda función, y luego la función que dé el error más bajo será la función que mejor se ajuste a nuestro sistema. Entonces, como ya calculamos el error cuadrático para nuestra función inicial, ahora vamos a calcular el error cuadrático para esta segunda función. Entonces, procedemos a generar una nueva columna dentro de nuestra tabla, la cual va a contener el error de la función 2. A continuación vamos a empezar a calcular el error de cada uno de los datos con respecto a la función, obteniendo así estos valores que estoy presentando acá. Una vez ya tengo entonces esto, lo que procedo a hacer es la sumatoria de ellos utilizando esta expresión, lo cual me va a dar como resultado 62.5073. ¿Esto qué me quiere decir? Que el error cuadrático de la ecuación de la función denotada por la recta azul va a ser más bajo que el error cuadrático en la función de la recta verde. Esto me indica que nuestra recta azul se aproxima o se ajusta de mejor forma al comportamiento de nuestros datos que la recta verde. Si nosotros empezásemos a probar otras funciones de la recta, nos íbamos a dar cuenta de que no hay una función que pueda darnos un error más bajo del que presenta nuestra recta denotada por el color azul. Entonces, de esta forma es que nosotros garantizamos que nuestra aproximación utilizando el método de regresión por mínimos cuadrados presentará el mejor ajuste posible ante nuestro conjunto de datos. Entonces, haciendo un breve resumen de lo que hemos visto en esta sesión, nosotros tenemos inicialmente un conjunto de datos x, y, donde tenemos una variable independiente y una variable dependiente, la cual podemos ver como los puntos iniciales para realizar las mediciones y la respuesta de nuestro sistema. Ahora, con este conjunto de datos y utilizando esta ecuación, nosotros podemos calcular mediante el método de regresión por mínimos cuadrados la pendiente de una recta, la cual tendrá el mejor ajuste a este conjunto de datos. Posteriormente, utilizando esta pendiente y estos datos nuevamente, podremos calcular el punto de corte utilizando esta ecuación. Ahora sí, teniendo la pendiente y teniendo el punto de corte, nosotros podremos entonces obtener la ecuación de la recta que se ajusta de mejor forma a este conjunto de datos. Ahora, teniendo la ecuación de la recta y utilizando nuevamente nuestros datos, podemos calcular lo que sería
el error cuadrático de nuestra recta, calculada por el método de regresión por mínimos cuadrados. Ahora, si nosotros analizamos esta ecuación, este error cuadrático de la recta, nos podemos dar cuenta que tiene una similitud al S sub t que nosotros utilizamos para calcular la desviación estándar cuando estábamos analizando las distribuciones normales. Entonces, acá que vemos, estamos calculando la sumatoria de la diferencia al cuadrado entre los valores y sub i con respecto a la recta, y en el S sub t lo hacemos con respecto a una media aritmética. Entonces, si nosotros utilizamos la forma de la desviación estándar, pero utilizando el error cuadrático, vamos a obtener esta nueva expresión, la cual denominamos error estándar del estimado. ¿Qué me representa a mí esta nueva métrica? Así como la desviación estándar me estaba a mí representando el nivel de dispersión que había en mis datos alrededor de una media aritmética, el error estándar del estimado me va a decir a mí el nivel de dispersión que van a tener mis datos alrededor de la ecuación de la recta calculada. En este caso, calculada por el método de regresión por mínimos cuadrados, el cual me va a garantizar el mejor ajuste ante mi conjunto de datos. Entonces, diferencias entre estas dos ecuaciones. Nosotros podemos ver que en la fórmula de la desviación estándar estamos restando el n por 1, mientras que en la fórmula del error estándar del estimado le estamos restando 2. Esto lo podemos ver esto lo podemos justificar por dos razones. La primera es que nosotros, cuando calculamos la ecuación de la recta utilizando el método de regresión por mínimos cuadrados, estábamos utilizando dos parámetros que eran derivados de nuestro conjunto de datos, los cuales son la pendiente y el punto de corte. Esto hace que mi sistema tenga 2 grados de libertad, los cuales obligan a que mi error estándar del estimado tenga que poner acá un número 2. Esto se puede explicar en mayor detalle en el libro de Chapra. De igual forma, nosotros también podríamos pensar en que este sistema si lo analizamos, permítanme acá, si nosotros analizamos esto, ¿no es cierto?, en un sistema en el cual solamente tengamos dos mediciones, una medición acá y una segunda medición acá, pues la única ecuación posible va a ser una que atraviese estos dos, bueno, la ecuación que vamos a obtener utilizando el método de regresión por mínimos cuadrados me va a trazar esta recta, y el error presente en esta recta va a ser siempre 0. Pero si nosotros utilizamos esta fórmula para intentar obtener el nivel de dispersión alrededor de esta recta, esto se me va a indeterminar. Por ende, esta forma se puede aplicar única y exclusivamente cuando tenemos más de 2 mediciones. Eso lo aseguramos utilizando este menos 2. Ahora, cuando nosotros estábamos mirando la parte de distribución normal, ¿qué era lo que veíamos? Que nosotros solamente necesitábamos tener la desviación estándar y una media aritmética para poder construir la curva la curva normalizada o la curva de una distribución normal. Entonces, nosotros, al tener nuestra ecuación de la recta y tener nuestro error estándar del estimado, podríamos también construir una curva que me represente el nivel de dispersión de nuestros datos. Acá nosotros observamos que cuando lo hacemos, este es el mismo conjunto de datos, ¿no es cierto?, los que tenemos tanto en B como en A, y que observamos que
nivel de distribución que tienen nuestros datos, es decir, el nivel de dispersión presente en esta curva es mucho más alto que el que tenemos en esta otra. ¿Eso qué nos quiere decir? Que cuando nosotros estemos trabajando en cualquier experimento y necesitemos tomar un valor medio, nos va a resultar más favorable trabajarlo por medio de una ecuación que se ajuste al comportamiento de nuestro sistema que trabajarlo por medio de una media aritmética, ya que aquí observamos una forma más puntiaguda, lo cual me denota un menor nivel de dispersión entre mis datos. Entonces, muchachos, con esto damos por visto el tema de regresión por mínimos cuadrados y el tema de cálculo de error cuadrático. En lo siguiente, solamente nos queda faltando ver el ajuste de curvas por interpolación, el cual veremos en el siguiente video. Muchas gracias.